Plantear una experiencia de aprendizaje que comprometa a los estudiantes con sus aprendizajes es fundamental, es muy importante. Por eso vamos a ver cómo utilizar el teatro de objetos para comprometer al estudiante con sus aprendizajes. ¡Empezamos! Para trabajar esta experiencia de aprendizaje es importante tomar en cuenta qué competencias vamos a desarrollar. En este caso vamos a priorizar dos competencias: apreciación de manera crítica de manifestaciones artísticas y la creación de proyectos desde los lenguajes artísticos. Vamos a trabajar dos competencias más, dos competencias transversales, de manera autónoma y entornos virtuales. Eso es importante. Ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta también los enfoques que vamos a trabajar. Una vez en claro todo ello, es importante establecer nuestro propósito. En este caso, el propósito sería: apreciamos manifestaciones artísticas escénicas que propongan a los objetos como protagonistas para inspirarnos a crear un proyecto artístico escénico que genere reflexión sobre el compromiso con nuestros aprendizajes. Vamos a tomar en cuenta la claridad del producto. El producto tiene que involucrar a las dos competencias. En este caso, como producto vamos a tener en cuenta una infografía que evidencie la apreciación del teatro de objetos y una representación escénica que utilice el teatro de los objetos para reflexionar sobre el compromiso con nuestros aprendizajes. Vamos con la actividad número 1. En la actividad número 1 vamos a apreciar el teatro de objetos para generar ideas de cómo podemos utilizarlo. Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad 1 es despertar los saberes previos del estudiante. ¿Qué tanto conoce del teatro de objeto? ¿Conoces qué es el teatro de objetos? ¿Crees que los objetos pueden representar alguna historia o alguna situación? Pregúntales y dale la oportunidad de que puedan responder. Posteriormente, podemos mostrarle un video donde se evidencie lo que es el teatro de objetos. ¿Cómo es el teatro de objetos? Primero, muéstrale para que el estudiante pueda percibir, pueda tener ese primer contacto y plantea preguntas sobre esta sensación, esa percepción. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se puede realizar el teatro de objetos? Su percepción, eso es lo importante. Entonces le muestras el video, abajo te estaré dejando los videos que estoy mostrando para que tú también puedas utilizarlo en tus clases. Ahora, muéstrale eso, pregúntale, las preguntas son muy importantes para que puedas entender lo que quiere expresar el estudiante, qué es lo que le genera. Ahora viene la parte de contextualizar. Vamos a contextualizar la información, que el estudiante reciba información sobre qué es el teatro de objetos. Entonces es importante plantearle al estudiante de manera dinámica. No necesariamente puede ser una lectura, puede ser un video, una infografía que se le muestre. Entonces en este caso va a ser este video. En este video vamos a poder observar ¿qué es el teatro de objetos? ¿Cuáles son los requerimientos para realizar el teatro de objetos? Algunos ejemplos bastante dinámicos. Entonces, después de que el estudiante haya observado ese video, el estudiante va a plantear, va a decir con esta información que ha recibido, ¿qué es el teatro de objetos? ¿Qué posibilidades expresivas puede tener? Recuerda plantear unas preguntas que permitan la expresión del estudiante. Ahora sí, dale como reto que realice una infografía. Esta infografía tiene que tener su percepción. Invítalo a que averigüe más del teatro de objetos, que te dé más posibilidades, que escriba todas sus ideas en esa infografía y que la infografía puede ser realizada en un programa de edición, por ejemplo, como Canva. Entonces, utilizamos las TIC para que el estudiante pueda expresar todas sus ideas. Muy bien, ahora es momento de salir al patio. En el patio puedes primero haber planificado traer varios objetos. Trae varios objetos y dile a los estudiantes que se reúnan en un círculo. En este círculo, al centro, tú vas a colocar todos los objetos. Ahora vamos a experimentar con diversos objetos. Con los objetos vamos a darle una característica diferente a la cual ya tiene. Por ejemplo, si es un peine, vamos a darle otra característica. Ya no que es para peinarnos, sino puede ser un espejo, puede ser un jabón. Dale otra función. ¿Está bien? Entonces vamos a experimentar con los estudiantes para que ellos vayan dándole otra función, para que vean las posibilidades de cómo puedo expresarme dándole otra función a un objeto y que salgan de su zona de confort. Un teléfono, una llamada, inclusive pueden hacer una pequeña representación. Entonces, haz que todos los estudiantes se involucren y hagan esa pequeña dinámica. Ahora puedes pedirle que escojan un objeto con el cual se han sentido más cómodos, por ejemplo, y luego le den una característica específica. Imagínate que fuera una esponja.
Si fuera una esponja, ¿qué característica específica le daría yo y le genera una personalidad? Por ejemplo, la esponja. La esponja es muy blandita. Puede entonces tener una personalidad muy tímida, muy suave, ya que es muy blando. O puede tener una personalidad de un superhéroe al que nadie puede vencer. ¿Por qué? Porque tiene una característica de que si lo golpeas, vuelve a su lugar. Entonces es invencible y es muy confiado. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esa personalidad de la esponja? Entonces, dale la personalidad de acuerdo a las características. Ahora vamos con la actividad número 2. En la actividad número 2 ya el estudiante va a improvisar. Es importante permitirle al estudiante que se exprese con los objetos, que improvise. Para eso es importante tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta 3 puntos importantes para la realización del teatro de objetos. Vamos a decirle que el teatro de objetos es darle vida a los objetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí con mi espátula, vamos a realizar las 3 cosas importantes y fundamentales que tiene que tener el teatro de objeto. La primera es fijarme la altura, el peso, las características. Nosotros no nos centramos en hacer simplemente esto, porque eso puede ser un limitante para el estudiante. Si nos centramos en que esta es la principal característica y yo voy a aprovechar esto de mi objeto, entonces puedo hacer que él camine, ¿verdad? Puedo hacer que corra, puedo hacer que vaya a diferentes direcciones, puedo hacer que salte. Entonces, puedo darle diversos movimientos aprovechando su característica principal. Número 2, el foco. Es importante que el objeto tenga un foco. ¿En qué se concentra? ¿Cuál es el punto de atención de mi personaje? Vamos a darle un punto de atención. Está mirando aquí a todos los lados. Entonces, un punto en específico en el cual se va a concentrar. Eso me va a ayudar a que mi personaje tenga más vida, a darle esa sensación de que ya está concentrado, ¿verdad? Aprovechando mi principal característica. La respiración es importante. Conectar a tu objeto con tu respiración es importante. Recuerda que el objeto es la proyección de ti, es tu proyección. Entonces, conecta tu respiración con la respiración que le vamos a dar al objeto. Fíjate, respira. Conecta tu respiración y lleva tu respiración lentamente hacia tu objeto. Una vez que el estudiante tiene claridad en lo que va a realizar e incluir los 3 puntos importantes, entonces darle la oportunidad de que salga al patio, de que se organice en equipo, de que piensen cómo, incluyendo lo que es el compromiso con nuestros aprendizajes, tomando en cuenta esa temática, cómo puedo generar o crear una historia. Eso le va a ayudar al estudiante a tener claridad en lo que va a realizar. Recuerda siempre preguntarle, ¿es importante comprometernos con nuestros aprendizajes? ¿Por qué es importante que te comprometas con tus aprendizajes? ¿Qué pasa cuando no nos comprometemos con nuestros aprendizajes? Refuerza esas preguntas para que el estudiante pueda generar ideas. Además, que tome conciencia de lo importante que es lograr el propósito. Eso te ayudará en todas las actividades. Ahora el estudiante ha improvisado. Es momento de que el estudiante presente esa improvisación. Al momento de que se presente el estudiante, dile los puntos que ha logrado, felicítalo, los puntos fuertes. Posteriormente y poco a poco son los puntos que pueden mejorar. Entonces, puedes también tener la participación de los compañeros tomando en cuenta el respeto. Es importante que el estudiante vaya entonces acercándose al trabajo con los objetos. En la tercera actividad vamos a realizar nuestra planificación y nuestra creación de nuestro libreto o nuestro guión teatral. Para ello, pídele a los estudiantes que se formen en equipos. De acuerdo al equipo que han ido improvisando la anterior semana, entonces ahora en esta semana ya tiene que quedar en claro cuál va a ser el texto, de dónde nos vamos a guiar. Tiene que estar en claro porque los estudiantes no pueden estar cambiando una y otra vez lo que van a decir. El diálogo es muy importante. Entonces, para tener claridad, vamos a crear nuestro guión.
Entonces vamos a darles ese tiempo para que creen su guión. Para crear el guión puedes plantear dinámicas. Por ejemplo, en los equipos, ellos pueden crear el guión hablando y conversando y colocando todas esas ideas en el cuaderno. Todos en su cuaderno pueden tener el guión. Todos los integrantes de ese equipo tienen que tener el mismo guión porque han estado conversando. Y todos han tomado conciencia de lo que quieren realizar y están de acuerdo. Ahora, puede ser que también tengan un espacio, dales un espacio. Entonces ellos escriben en un papelote. Posteriormente todos colocan sus ideas en 2 o 3 papelotes de cómo quieren que sea su guión. Posteriormente los chicos le van tomando fotografías para todos los integrantes de equipo tener el guión. Tienen que tenerlos todos porque al final ellos van a practicar su letra, van a practicar su guión y tienen que tener claridad en el pie del otro integrante, de lo que yo no debo decir o de lo que tiene que decir él para que yo empiece mi acción o dónde debo parar mi acción. Todo eso es importante. Cuando elaboren el guión, acércate a cada uno de los grupos, de los equipos, para que puedas orientarlos. Si tienen alguna dificultad, dale algunas ideas de cómo pueden solucionarlo a través de algunas preguntas o dinámicas. Un claro ejemplo podría ser incluir al guión dónde vamos a colocar el sonido. ¿Qué va a pasar al inicio? Por ejemplo, en el inicio, en la casa de María. Entonces ya sabemos que la escena se sitúa en la casa de María y que el ambiente tiene que ser una casa. O tal música pueden colocar al inicio o darle las acotaciones más claras, que en el guión coloquen silbando o barriendo y se escucha una música de fondo. ¿Qué tipo de música va a ser? Quizás no tengan en claridad qué música exacta van a colocar. Eso lo pueden ir pensando, pero ya que vayan teniendo en cuenta que sí o sí quieren que en el guión, en esa parte, vaya una música o vaya un sonido, etc. Por eso tienen que tener en claro su libreto, su guión. Ahora, una vez que tienen su libreto, lo que vas a realizar tú es la siguiente dinámica. Vas a pedir a cada equipo que lo lea de manera interpretativa, que interpreten con la voz, como si le dieran intención a su libreto. Cada equipo tiene que interpretar vocalmente las intenciones del guión. Entonces cada uno se va a estar pasando. Por eso es importante que tengan en claro el papelote en grande o si no lo tengan cada uno en su cuaderno para que ellos puedan interpretar y ya sepan qué momento me toca, qué momento debo parar. Ya van tomando conciencia de eso y vamos realizando ese ejercicio. Si nos queda tiempo, le damos el tiempo a los estudiantes de que vayan practicando. Haberle pedido a los estudiantes que aprendan el libreto, que se tomen el tiempo necesario para practicarlo en casa, practiquen sus personajes, practiquen qué acciones realizarían en ese momento. Es importante la práctica de ellos, para eso se realizó el guión. Podemos pedirle a los estudiantes que planifiquen, porque ya es momento de planificar. Muy bien, el estudiante tiene su guión. El estudiante tiene el tiempo para practicar ese guión. De nuevo, le damos ese tiempo para que pueda practicar. Es importante que los estudiantes tengan ese espacio. Y lo tercero que hacemos es la planificación. El estudiante planifica qué es lo que va a realizar, cómo va a presentarse la cuarta semana, qué es lo que requiere. Profesora, yo puse en mi libreto tal música. Entonces, yo planteo las preguntas adecuadas. ¿Utilizaré música? ¿Qué tipo de música será? ¿Dónde debo tener guardado el archivo? ¿Cómo lo voy a reproducir? Las preguntas de planificación son muy importantes para que el estudiante tome conciencia de todo lo que es necesario. Es más, permítele al estudiante que después de la práctica del guión pasen adelante y todos en equipo, todo el equipo, responda a la planificación. Dales el tiempo necesario para que lo responda en su lugar y luego que comparta sus respuestas. De tal manera vas a poder orientarlo y vas a poder hacer las preguntas de si es viable o no es viable para que él lo pueda realizar y sea consciente de qué es lo que necesita para poder realizarse, para poder realizar un trabajo adecuado. Es importante entonces la tercera semana planificar. Ahora, la cuarta semana va a ser la semana de nuestra presentación. Es aquí donde representamos y realizamos un pequeño foro de conversación. Pero aquí vamos a hacer un stop. Tú puedes plantear 5 semanas, por ejemplo, o hacerlo como un proyecto un poquito más largo, porque siempre se requiere práctica. Por ejemplo, si el estudiante dice, profesora, me gustaría hacer una escenografía, una pequeña escenografía donde colocar los objetos, ambientar mejor el espacio. Es bonito, es interesante. Entonces en la planificación, que es la tercera semana, lo puedes incluir. Entonces en la cuarta semana el estudiante trae los elementos, practica
y realiza lo que es su escenografía. Realiza su escenografía, los implementos, la utilería que va a requerir sus personajes. Todo eso es importante para que tenga confianza. Entonces cada equipo va haciendo su práctica y tú vas pasando a cada equipo para que los equipos puedan tener más seguridad, darle los puntos que quizás pueden mejorar. Eso es importante, que vayan practicando. Pueden salir al patio, bajar las carpetas, pueden salir al patio y cada equipo puede estar en un determinado sitio y pueden ir practicando y pueden ir armando en todo caso su escenografía de acuerdo a cómo dividas la secuencia. Primero sería la práctica, posteriormente sería la realización de todos nuestros materiales y tercero sería la práctica general. Esa sería la secuencia que te aconsejo que puedas realizar en clase y ya la quinta semana se presentaría. Lo que queremos es que el estudiante, al finalizar en la quinta o cuarta semana, presente su producto y a partir de esa problemática que ha presentado y esa solución que le ha dado en el teatro, entonces generemos una reflexión de por qué es importante con esta historia que han planteado reflexionar, por qué es importante comprometernos con nuestros aprendizajes. ¿Qué fue lo más difícil de lograr? ¿Por qué es que planteaste esta historia? ¿Qué te pareció interesante de esta historia? Preguntar a los demás equipos qué les pareció, qué ideas les genera. Todo eso es importante para involucrar a los estudiantes en los aprendizajes. Es importante que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de comprometernos con nuestros aprendizajes. Recuerda utilizar todo esto en tus clases para que el estudiante pueda sentirse bien y tú también organizarte en una secuencia de actividades que van a ser útiles y sobre todo lograr el propósito de aprendizaje. Gracias por ver.